Les recuerdo que estamos mirando y comenzamos hace 8 días con la introducción acerca de este tema entre Egipto y Canaán, lo que nos habla cuando perseguimos la promesa. Una vez que el pueblo de Dios fue libertado, eso no es era el fin. La libertad solamente era el principio. La libertad solamente era el comienzo de lo que Dios iba a hacer en la vida del pueblo y en cada uno de nosotros que conocemos de Dios. La libertad ha sido el principio. ¿Y qué más sigue entonces? Bueno, lo vamos a ir descubriendo semana a semana, porque cuando el pueblo de Dios comenzó a caminar hacia la promesa, hermano, hubieron diferentes dificultades y hoy vamos a ver uno de los enemigos que intentó detener. ¿Está conmigo? Vamos ahí al capítulo 17. Bienvenidos a todos. Veo caras nuevas, bienvenidos. Gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que vienen a visitarnos y los que han podido estar también, dependiendo por las actividades que tienen. Gracias a Dios por sus vidas. Me da gusto verles a cada uno de ustedes. Y bueno, capítulo 17, vaya conmigo al versículo 8. Vamos a leer solamente 2 versículos y vamos a hacer una oración. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Éxodo 17, versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. El primer enemigo que el pueblo de Dios va a enfrentar en este camino, en este proceso de Egipto a Canaán, va a ser Amalec. Y vamos a aprender algo muy, muy bueno en esta mañana. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, bendito Dios, por esta hermosa mañana, por el tiempo que nos permites nuevamente estar en tu presencia, Señor. Y te pido, Dios, que, Padre del cielo, lo que has puesto en mi corazón, lo que has hablado a mi vida, bendito Dios, Padre, se ha entregado, Señor, Padre, de la misma manera, Señor, que tú lo concebiste, Señor, y que podamos seguir aprendiendo. Y como iglesia, Señor, también caminamos, bendito Padre, hacia esa promesa, Señor, a muchas promesas como iglesia, pero también de forma personal, cada uno de ellos, Señor, está caminando, Señor, hacia, Señor, un valle, Señor, bendito Dios. Y te pido, Padre, que podamos aprender para, Señor, no cometer lo mismo que el pueblo de Israel cometió y poder aprender de lo bueno que sí hizo en todo este tiempo. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra. Amén y amén. El primer enemigo entonces es Amalec. Y no aparece antes del Mar Rojo, ese mar que se abrió para darle paso al pueblo de Dios hacia la tierra prometida, y donde el faraón que venía persiguiéndolo y que se arrepintió de haberlo dejado salir, iba tras de ellos. Y entonces se abre el mar y el faraón y todos los que venían detrás del pueblo de Dios son eliminados. Justamente viene después, aparece después, y esto nos enseña una verdad importante. No todos los enemigos van a intentar impedir tu salida de Egipto. Algunos están esperando a que seas libre para intentar detener tu avance. Ya cuando eres libre, hermano, por eso insisto y voy a insistir en cada tema. Una vez que eres libre, no es el fin, apenas es el comienzo. Y justamente en la libertad, en esta nueva libertad, cuando aceptaste a Cristo, cuando caminas con Dios, cuando Dios te hace un llamado, cuando Dios te dice, bueno, vamos a servir, ya eres libre, ahora vamos a poner en práctica esa libertad, es cuando empiezan a aparecer enemigos que no van a impedir que salgas porque ya saliste, sino van a impedir tu avance, van a detener tu avance. Israel ya había sido redimido, Israel ya había sido extraído de esa esclavitud, ya no había vuelta atrás. El mar se cerró y ya no había vuelta atrás. Egipto había quedado atrás, y no solamente había quedado atrás, había quedado humillado, había quedado destruido. Incluso Israel había visto milagros. Imagínense, cruzó el mar, se abrió el mar en 2. Hermano,
Pero cuando él comienza a caminar y se enfrenta al desierto, y que después del río no está la tierra prometida, sino comienza a caminar hacia la tierra prometida, hermano, hubo algo que el pueblo de Dios tuvo que aprender inmediatamente después de haber sido libre. ¿Y sabe qué fue? Tuvo que aprender a pelear. Imagínense, tuvo que aprender a defenderse. Estaba siendo oprimido, es libre, y el primer obstáculo que se enfrenta, más allá de los enemigos que vamos a ver, es aprender a cómo solucionar, a cómo enfrentar, a cómo defenderse. Y creo que cada uno de nosotros que hemos conocido a Dios, si algo tenemos que aprender, no es las prohibiciones, no es la religiosidad, no es que si me pinto, que si me corto, que si me voy, que subo, que bajo, que a dónde no puedo ir. No, hermano, hay que aprender a defendernos. ¿Sabe por qué? Porque las amenazas que detienen nuestro camino están todos los días allá afuera. Amén. Amén, iglesia. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, hermano. Y el pueblo de Dios todavía no había aprendido a pelear. El primer enemigo del camino, hermano, no era un ejército cualquiera. Y vamos a ver en cada capítulo, en cada semana, lo que representa la amenaza ante el pueblo de Dios cada vez que se decidía a avanzar. Y este primer enemigo era Amalek. La amenaza, hermano, descendía de Esaú. Y Esaú, hermano, es aquel personaje que vende su primogenitura por un plato de lentejas. Aquel que no le importó ser bendecido y dijo: se la doy a mi hermano gemelo, yo no quiero eso. Y sabe, eso significa que Amalek tenía un parentesco lejano con Israel. Era un tramposo, no era un extraño, era un enemigo familiar. Ojo con esto, Amalek era un enemigo familiar. Fíjese muy bien. Moisés después recordaría algo muy importante en Deuteronomio 25, 17 y 18, donde dice: te salió al encuentro en el camino y atacó a todos los débiles que iban detrás de ti. Y es que, ¿qué cree? Una característica de Amalek es que nunca atacó al frente. Fíjate muy bien. Algo que tenemos que aprender de este enemigo es que Amalek, hermano, atacó por atrás, atacó en la retaguardia. ¿Y sabes por qué? Porque Amalek buscaba en una forma tramposa, como era su abuelo, también tramposo, buscaba a los cansados. Ojo con esto, porque esa es una amenaza constante a la iglesia, a nuestra vida. Y se parece mucho a lo que vivimos todos los días. Amalek buscaba a los que se rezagaban, a los cansados, a los lentos, a los débiles, a los que, hermano, veían hacia dónde vamos, todavía falta, camina, a los que se rezagaban. ¿Le parece un poco común a lo que vivimos hoy en día? ¿Le parece común a lo que vemos en la iglesia, en el caminar? Incluso dentro de nuestra propia familia, ¿cierto? No todos caminamos igual. Tenemos que andar jalando al esposo o el esposo a la esposa o a los hijos, dependiendo conforme vayan creciendo. Entre más adolescentes, más difíciles de jalarlo, ¿cierto? A nuestra propia familia es la que tenemos que estar convenciendo de esto. Hermano, Amalek no buscó conquistar una ciudad. Fíjate muy bien lo que buscó Amalek. Buscó retrasar a un pueblo. Buscó desgastar a un pueblo que perseguía, hermano, un objetivo. ¿Le parece común esto? Hermano, es una amenaza latente, hermano, que está ahí cerca de nosotros. Entonces, el espíritu de Amalek representa un ataque contra la perseverancia. No busca necesariamente destruir tu fe en un día. Ojo. No busca que en un problema tu fe decaiga. Busca, ojo con esto, cansarte hasta que abandones tu fe. Busca desgastarte para que entonces, cuando tú oras, cuando tú pides, cuando tú esperas y cuando tú justamente estás caminando hacia Canaán, has sido libertado y empiezas a caminar hacia la promesa, hermano, vengan pensamientos a tu mente: ¿en dónde me metí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿A quién le hice caso? ¿Estaba mejor antes? Porque todas estas quejas es lo mismo que hacía el pueblo cuando caminaba.
pedía a gritos ser libertado. Y una vez que era libre, no esperó que tenía que avanzar hacia la promesa. Y cuando comienza a avanzar, obviamente, hermano, hay un desgaste. Y es justamente donde aparece Amalek, en el desgaste. Por eso es peligrosísimo, hermano, que uno no detecte el cansancio emocional en sus vidas. Es peligrosísimo que uno no detecte el cansancio espiritual en sus vidas. Porque ahí en ese cansancio, donde todos hemos de pasar, donde todos en algún momento vamos a agotarnos, es importante ponerle atención. Porque, hermano, Amalek sigue presente. Y me refiero no a que esté vivo, me refiero a que el enemigo utilice esa misma artimaña para seguir detrás de los que se rezagan, detrás del cansancio. ¿Me estoy entendiendo hasta ahora? Amén. Su estrategia siempre ha sido: si no puedo hacerte volver, haré que te detengas antes de llegar a tu promesa. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, hermano? Por eso Amalek aparece cuando Israel está tal vez descansando, tal vez con sed, incluso cuando está cuestionando a Dios. En otras palabras, este enemigo que va a atacar al pueblo de Dios y que sigue atacando a su pueblo hoy en día, se presenta cuando uno está vulnerable. Fíjese muy bien, hermano. No es que como cristianos nunca me voy a cansar. No es que como cristianos o como hijos de Dios no podemos sentirnos mal. Eso no estoy diciendo. No quiere decir, hermano, que nunca nos vamos a decepcionar. Eso no quiere decir que nunca vamos a reclamarle o a molestarnos con Dios. Hay momentos donde no entendemos lo que pasa. Hay momentos donde hay preguntas, hay cuestionamientos. Y ese no es el problema. El problema es detenernos. El problema es quedarnos paralizados. El problema es, hermano, culpar a Dios, enojarnos con Él y simplemente no avanzar. Ese es el problema, quedarnos quietos. ¿Está conmigo? ¿Y qué significa quedarse quieto? Cuando decimos voy a castigar al Señor, ¿verdad? Hoy no voy, hoy no me presento. Cuando decimos hay que me extrañen. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar. Cuando de alguna manera hacemos una huelga con nuestra fe. ¿Me estoy explicando? Y entonces decimos, es como que le queremos hacer manita de puerco a Dios. Pero no, el único que se está haciendo daño eres tú, porque te estás atrasando. Y entonces, te digo desde hoy, hermano, si te detienes, si te paralizas, hay un enemigo que está justamente esperando ese momento de vulnerabilidad. No para destruirte en un día, para cansarte. Justo cuando tú no quieres avanzar. ¿Estás conmigo? Hermano, no subestimen las temporadas de cansancio espiritual. Vuelvo a lo mismo. No quiere decir, pastor, entonces no me puedo cansar, no me puede doler. No puedo levantarme un día y decir no tengo ganas de hacer. Claro, yo también me levanto y digo, ay, es domingo. Y se los he dicho. Mi esposa a veces me tiene que levantar y me dice, hey, tú eres el pastor, tienes que llegar. Claro que hay ganas de tomarse un break, definitivamente. Pero no subestimes esas temporadas. No las pases por alto. No negocies con esas temporadas de decir, bueno, ¿qué tanto es un día? Porque después de un día vas a decir, bueno, ¿qué tanto es una semana? Y después de una semana vamos a decir, bueno, ¿qué tanto un mes? Un año. Y así encontramos gente afuera que dicen, es que ya llevo tiempo de no ir. ¿Cuánto, hermano? Como 3 años, ya hace mucho que no voy. ¿Por qué? Porque se nos hace costumbre. ¿Está conmigo? Entonces es muy peligroso. Muchos no caen, fíjate muy bien, muchos no caen cuando dejan de amar a Dios, sino cuando dejan de tener fuerzas de buscar a Dios. Amén. Las caídas a veces no son instantáneas, son por descuidos. Y a caídas me refiero cuando uno no se da cuenta que ya se ha alejado lo suficiente de Dios, que ya no le urge conocer y buscar de Dios. Te recuerdo, para que no pienses que solamente buscar de Dios es para los súper espirituales, Pedro lo negó, Elías huyó. Es más, Jonás, le dijeron, ve para allá, y se fue hacia el otro lado completamente. Pero no porque Dios hubiera dejado de ser Dios,
sino porque cada uno de ellos y otra lista más que aparecen en la Biblia de grandes expositores de la fe, estaban agotados, estaban cansados. Vemos a un profeta que se tira debajo de un árbol después de haber matado a una infinidad de profetas de Baal, y le dice: estoy cansado, llévame, ya no quiero amanecer. ¿Me explico? Eso es algo que sucede, pero no porque suceda es algo normal. No, nunca va a ser normal. No subestimes el cansancio espiritual. Es cuando más necesitamos aferrarnos. Es cuando más le tienes que escribir al pastor: ora por mí. Pero no dejar que el pastor y la iglesia ore por ti, sino también unirte tú a esa oración. ¿Me explico? Porque a veces decimos: pastor, ore más, porque no siento nada. Bueno, ¿ya oraste conmigo? No, ore usted, ¿no? Pastor, ¿ayunó por mí? No. Bueno, ¿qué espera? No siento nada. Pues véngase, pues hágalo, pues impóngase usted también conmigo. ¿Está de acuerdo? Amén, iglesia. No es solamente dejarle la tarea a los demás. No es solamente pedirle a tu cónyuge: ora por mí cuando vayas a la iglesia. No es decirle a tus hijos: llévame tus oraciones. No es escribirle en un grupo de oración: oren por mí porque no siento ganas. Es que sin ganas ven a buscar. Es que sin ganas ponte a caminar en lo que Dios te ha entregado, en lo que Dios te ha dicho. Amén. Eso es lo primero que hay que entender hacia este enemigo. Y entonces, ¿cuál fue la estrategia? Porque, ojo, lo que vamos a estar viendo cada semana, hermano, no es resaltar al enemigo, porque el enemigo nunca va a tener el crédito de lo que Dios tiene. ¿Sabe? Hubo una estrategia. Israel nunca había peleado una guerra. O sea, imagínense que un pueblo que apenas está siendo sano emocionalmente, trae un trauma emocional, espiritual, de haber sido esclavizado durante años y años y años, y de pronto le toca pelear. Imagínense, hermano, eran esclavos, no soldados. Eran esclavos aprendiendo a ser libres. Eran esclavos apenas descubriendo cómo se vive siendo libre. ¿Está conmigo? Entonces Dios les enseña algo extraordinario, y es en el valle. En el valle Josué pelea, y dice Moisés lo que acabamos de leer: en el monte Moisés levanta la vara de Dios. La vara de Dios. Hay una estrategia. Volvemos otra vez a leer, y vaya conmigo para que lo podamos entender. Dice en el versículo 8 del capítulo 17: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. O sea, haciendo referencia no de que tú adelántate y yo mañana llego. No, lo que le iba a tomar escalar. Él quería subir. ¿Y sabes por qué quería subir? Porque de alguna manera Moisés siempre se había encontrado con Dios en las alturas. Siempre había buscado de Dios y la respuesta de Dios en las alturas. Él aprendió a apartarse. Él aprendió a tomar un tiempo a buscar de Él. Y por eso él lo que en ese momento viene la única herramienta que él tiene es volver a buscar de Dios en las alturas. Dice el versículo 10: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur lo acompañaron. Iba Moisés y le acompañó Aarón y Hur subiendo a la cumbre del collado. Y ojo con esto, iglesia. Moisés levanta la vara de Dios, y Aarón y Hur sostienen sus brazos. La batalla se gana en dos lugares al mismo tiempo. Esa es la estrategia que ellos tienen que implementar en esta guerra. Y quiero que lo podamos comprender. Si ya entendimos la amenaza, si ya entendimos lo peligroso que es subestimar el cansancio, entonces tenemos que enfocarnos en cómo pelear y en cómo traer solución a esta temporada de debilidad. Repito, la batalla se ganaba en dos lugares al mismo tiempo. En el valle, hermano, estaba
un pueblo peleando, y en las alturas estaba un líder levantando las manos en la presencia de Dios. ¿Está conmigo? Dice entonces que cuando Moisés alzaba sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Vamos a leerlo en el versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, lo mismo que acabo de decir, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y ojo con esto, ¿qué dice el versículo 12? Y las manos de Moisés, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Se cansaban. Paremos ahí. Imagínense, ¿qué dijimos que representa Amalek? El enemigo que ¿qué hace? ¿Qué hace? Ataca al cansancio, al desgaste y a los débiles. ¿Cierto? ¿Y cómo es posible entonces que la solución sea, fíjese muy bien, cómo es que la solución sea que Moisés suba al monte, levante las manos con la vara, así, y si él baja las manos, entonces el pueblo que está abajo peleando empieza a perder? Fíjese muy bien, esta posición, cualquiera de nosotros, yo no sé si a ti te castigaron de chiquito, a mí todavía me tocaron en la escuela, ¿cierto? En la esquina con las orejas de burro y con los libros en las manos. Sí, el pastor se portaba mal, era muy travieso, era pero muy inquieto, hablaba demasiado también, por eso Dios lo mandó a predicar, porque en el salón no dejaba de hablar. Y obviamente, hermano, después de un buen rato Moisés, ¿qué pasaba? Se cansaba. Dese cuenta cómo Dios quiere enseñarle al pueblo de alguna y otra manera que el cansancio no debe de ser algo vulnerable, es algo que nos pasa y es algo que va a suceder. Más bien Él quiere que aprendamos qué hacer con el cansancio. ¿Y qué pasó con Moisés? ¿Fue injusto? Un ángel se le apareció y le dijo, si bajas las manos por tu culpa van a perder. Porque a veces como adultos y sobre todo como padres sentimos esa responsabilidad. Todos en la casa tal vez pueden pasar por una situación difícil, pero papá y mamá no pueden derrumbarse. Pero papá no puede bajar las manos. Y a veces decimos, ¿cómo le hago para no rendirme? ¿Está conmigo? ¿Cierto? Yo me acuerdo, hermano, haber pasado por un tiempo tan terrible en México, justo cuando Dios nos llamó a venir a Estados Unidos, que mis padres perdieron todo. Tenían un negocio que gracias a Dios nos permitió tener una vida bastante estable. De pronto las cosas se acaban. Mi papá compra una combi para hacer meterla de transporte público, pero no le alcanzaba para contratar un chofer. Él tenía que ser el chofer. Y de pronto, en 2 o 3 ocasiones lo asaltaron. Y hermano, mis hermanos y yo íbamos a la escuela. Y yo me acuerdo que cada vez que iba a dormir decía, mañana pues necesito tanto para el pasaje. Y siempre me decían, sí, mañana te lo doy. Y ahora que estoy de este lado, digo, ¿cómo? ¿Me explico? ¿Cómo? Y recuerdo una ocasión, hermano, que sí tuvieron que ser muy honestos y nos tuvieron que decir, mañana no va a haber, mañana no vamos a poder salir. En una ocasión donde Dios de verdad que nos procesó tan fuerte, hermano, que sí hubo un día que en casa se dijo, mañana no hay para ir a la escuela ni para ir a trabajar. Y entonces, hermano, ¿cómo le haces para que tú como padre, cómo le haces tú que tienes que levantar las manos a tus hijos, a tu esposa, que la moral no se caiga en casa? ¿Cómo le haces? Pues primero tienes que ser tú el que tienes que convencerte que todo va a estar bien, ¿cierto? Pero nos cansamos. Y sabes, la victoria nunca dependió solamente del quien pelaba abajo. La victoria nunca dependió solamente de un Moisés que levantaba las manos. Aunque la vara representaba la autoridad y la intervención de Dios, hermano, cuando Moisés se cansó, ojo, porque esto es bien importante dentro de la iglesia para todos los que servimos. Cuando Moisés se cansó, cuando el líder se cansó de levantar las manos, no lo criticaron, no lo apedrearon, no le dijeron qué egoísta, si baja las manos la gente de abajo se muere. ¿Sabe? Lo sostuvieron,
Lea conmigo entonces. Dice en el versículo 12, y las manos de Moisés, ¿qué pasaba? Se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. ¿Para qué? Para que se sentara sobre de ella. Ojo, primero lo que hicieron fue ponerlo cómodo. Cuidaron de él. Y es lo que hace Dios cada vez que cada uno de nosotros nos presentamos, hermano, cansados. Es que no es malo llegar a la presencia y decirle al Señor: hoy no tengo ganas de orar, hoy no tengo ganas de buscar, hoy no tengo ganas de leer. Hoy no tengo ganas de seguir siendo diferente. ¿Sabes qué es lo que el Señor hace? No te dice: apártate de mí, porque eso no lo puedes decir en mi presencia. ¿Sabes qué es lo que Dios nos hace? Primeramente, nos hace descansar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados. ¿Por qué? ¿Porque los voy a mandar al infierno? ¿Porque los voy a mandar a castigar? ¿Porque la furia va a caer sobre de ti? Porque yo los haré descansar, dice el Señor. ¿Amén? No es malo cansarnos. Y entonces buscan una piedra para que el que está al frente de esta situación, con las manos levantadas, se siente. Cuidan de él, hermano. Y después hay una acción que debemos aprender como iglesia. Aarón, dice el versículo 2 en la segunda parte, Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Hermano, qué hermosa imagen de la iglesia. Hay días donde tú sostienes a alguien, pero habrán días donde alguien te sostendrá a ti. Eso es lo que significa ser iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cierto? No estamos aquí por religiosidad. La gente dice: lo puedo mirar en la televisión. Sí. La gente dice: es que Dios está en todos lados. Sí. Pero cuando necesites que alguien levante tus manos, no va a ir a tu casa a sentarse contigo a ver la televisión y levantarte las manos. Qué concha, ¿no? ¿Cierto? ¿Está conmigo? Necesito que alguien ore por mí. Ok, acá te esperamos el jueves. No, yo no voy soy de los que no van a la iglesia. Pueden venir a mi casa todos. Hagamos la oración en mi casa. ¿Me explico, iglesia? Ser iglesia significa no solamente... No es una sociedad, no es un club. Hermano, somos una familia. Y vuelvo a repetir, donde un día te toca sostener a alguien, pero habrán días donde nos tengan que sostener a nosotros. Amén. Y hermano, yo soy el primero que cuando necesito oración, sobre todo los jueves, que cuando puedo recibir de ustedes y de sus oraciones, bueno, yo soy el primero que no intento hacerme el Superman, porque no lo soy, donde no intento presentarme como el que nunca pasa nada, y donde de pronto estoy a punto de bajar las manos y les digo a la iglesia, a los que están presentes: oren por mí. Y en ocasiones me acerco con las intercesoras: oren por mí, intercedan por mi casa, levanten la mano. Y una forma de levantar nuestras manos no es físicamente, es justamente interceder unos por otros. Amén. Amén, iglesia. Ahora es importante que entonces al que esté cerca de usted, más allá de su familiar, lo vea entonces como lo que significa ser hermano. Alguien que un día estará dispuesto para levantar tus manos. Amén. ¿Sí está dispuesto? ¿Sí? Por quien sea. Amén. Todos lo vamos a necesitar. Todos en algún momento. ¿Cómo se vence entonces el agotamiento? ¿Cómo vencemos entonces el cansancio? Hermano, si nosotros solos no podemos detenerlo, entonces siempre habrá alguien cerca de nosotros que pueda ayudarnos a seguir adelante. Eso es lo que significa ser iglesia. Pero hay algo más que quiero compartirte en esta hermosa mañana. Dice que el versículo 13, y Josué, ¿qué pasó? Después de este acto de equipo,
Fíjese muy bien, un equipazo como el día de ayer mi equipo jugó. Quería meterlo en la historia, ¿verdad? Y ganó. Un equipazo también el que se veía en este capítulo 13, en este versículo 13. Y Josué, ¿qué dice? Deshizo a Amalec y a su pueblo, ¿cómo? A filo de espada. Aquí hay una verdad importantísima. Porque Josué, quien estaba al frente de la batalla, dirigía a un pueblo que acababa de ser libre de la esclavitud y no tenía idea de lo que era ser un guerrero. No tenía idea de lo que era usar una espada. No tenía idea, hermano, de lo que significaba defenderse. ¿Se da cuenta? Tú no debes de tener miedo. Tú no debes de tener temor a lo que se enfrenta en tu vida. Tal vez pienses que te rebasa, tal vez pienses y dices, esto nunca lo había visto antes, esto nunca me había pasado, y sientes entonces temor, y eso provoca el cansancio, porque no sabes cómo actuar, no sabes cómo es que lo vas a resolver, hermano, y no necesitas saberlo. Porque el que te da la victoria, el que te da la capacidad de que ese cansancio no cobre factura en tu vida es Dios. Y el que te capacita para seguir peleando es Dios. Y si las manos se cansan de seguir clamando su nombre, hermano, Dios siempre pondrá a alguien cerca de ti para que no las bajes. Y para que ore, y para que intercede, y para que te recuerde que juntos somos más. Amén, iglesia. Bueno, nada más no se emocionaron. ¡Amén, iglesia! Bueno, yo le estoy echando ganas y usted está pensando en el desayuno. Dice en el versículo 14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y dije a Josué, que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Oh, es que esto es tremendo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Ponme la imagen que está ahí. Jehová Nisi. Esta imagen se la puedo compartir. Hermano, en cada historia vamos a ver cómo es que Dios se hizo presente. Vuelvo a repetir, lo importante no es el enemigo, lo importante es que al final Dios siempre dio la victoria. Jehová es mi espada. No es el significado, ni tampoco lo llamó Jehová es mi estrategia, lo llamó Jehová Nisi, el Señor es ¿qué? Mi estandarte. Porque no es la fuerza la que dio la victoria, porque no fue la estrategia o la sabiduría de guerra, porque nadie sabía dirigir a un ejército. Hermano, fue Jehová el que dio la victoria. Y te voy a decir por qué es que ellos escogen esto. En las guerras antiguas, el estandarte era la bandera que reunía al ejército. Y mientras el estandarte permanecía en alto, el pueblo sabía dónde reunirse, sabía quién dirigía la batalla, sabía que aún había esperanza. ¿Está conmigo? En las guerras el estandarte era importante, porque era imagínense en una batalla campal, la gente de pronto se desorientaba, no sabían dónde estaban quiénes eran los propios, los ajenos. Bueno, claro, por lo que iban usando, pero imagínense en medio de lodo, en medio de tierra, en medio de sangre, en una confusión tremenda. Lo único que les guiaba eran los encargados que tenían ese estandarte, y entonces hacia ahí se dirigían. Y de esa manera lo representa Moisés a Jehová como aquel que va al frente de la batalla. ¿Está conmigo? Porque la victoria no vino por la fuerza de Israel, vino porque Dios seguía siendo el estandarte sobre de ellos. En medio de la confusión, en medio de la guerra, en medio de los problemas, el que sigue estando de pie siempre y a quien debemos de estar mirando cuando estamos enfrentando una dificultad como esta, Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, porque mientras Él permanezca de pie, la batalla estará ganada. ¿Cuántos pueden decir amén?
Amén, iglesia. Dios hace una declaración sorprendente. Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Porque Amalec simboliza todo aquello que intenta detener el propósito de Dios antes de llegar a la promesa. Pero Dios promete algo más. Hermano, la batalla puede repetirse. La batalla puede volver. Dios está advirtiéndole al pueblo, hermano, que esta fue una victoria, pero van a venir más batallas. Y ojo, el mensaje no es, pastor, entonces nunca vamos a dejar de pelear. No, mientras estemos en este mundo, hermano, tendremos que enfrentar situaciones. No existe una burbuja, no existe un antídoto. No es porque seamos cristianos somos especiales y somos inmunes. No, este cuerpo se va a desgastar, este cuerpo se va a enfermar y algún día tendrá que ser sepultado y entrar a la presencia de Dios. Amén. Pero lo más importante no es que las batallas van a repetirse. Lo más importante es que no habrán derrotas en el pueblo de Dios. Amén. Batallas habrán, derrotas nunca. Mientras Jehová siga siendo nuestro estandarte, la victoria está ganada. Amén. No importa si es el cansancio, no importa si es el desánimo, sobre todo la rutina, que es la que más desgasta, la decepción, la crítica y sobre todo el agotamiento espiritual. La pregunta no es si Amalec aparecerá, la pregunta es ¿qué harás cuando tus manos comiencen a bajar? Lo que quiero que hoy pongas en tu corazón es ¿qué harás cuando las manos se cansen de estar en victoria? ¿Qué harás, hermano, cuando la voz quiera silenciarse? ¿Qué harás cuando la oración quiera apagarse? ¿Qué harás cuando la búsqueda de Dios no genere el mismo interés, el mismo deseo de estar en su presencia? Por favor, cuando venga esa etapa a tu vida, y por eso les he pedido a todos que vayan conmigo, y por eso les pedí a las maestras que vuelvan otra vez a ver predicación, porque necesitamos caminar como iglesia. Cuando esto suceda, hermano, cuando las manos quieran bajarse, lo primero que no tienes que hacer es aislarte. No te aísles. No te aísles. No pienses que ese dolor es tuyo y nadie tiene que enterarse y nadie tiene que saber, porque no quieres causar lástimas, porque no quieres causar molestias. No te aísles. Dios siempre tendrá un Aarón y un Hur para que levante tus manos. Principalmente el pastor, que es el que Dios ha puesto. Pero también hay hermanos, hay líderes. Y no tienes que ser líder específicamente para levantar las manos, porque levantar las manos es simplemente interceder por el que tienes a tu lado. ¿Está conmigo? Permite que la iglesia te sostenga. Permite que la iglesia te sostenga. Ese es el diseño de Dios. Dios puede intervenir. Dios pudo mandar ángeles. Dios pudo, hermano, es que ¿acaso necesitaba de dos varones que le levantaran las manos? Dios pudo haber hecho el trabajo. Pero ¿por qué les enseñó a trabajar en equipo? ¿Por qué, hermano? Porque es importante cuidar unos de otros. Nunca bajes la mirada del estandarte que es Cristo, porque la victoria nunca depende solamente de cuando peleas, depende de quién es el Dios a quien tú sirves. Amén. Depende de quién es el que pelea contigo. Vamos al final. Deja esa imagen ahí. Ayúdenme con el piano. Mientras Egipto, que vimos, fueron libres, quiso mantenerte esclavo, y claramente hoy todos los que estamos aquí hemos sido libres de esa esclavitud del pecado, de esa esclavitud del pasado, de esa esclavitud del antes. Amalec aparece, pero no para volverlos a la esclavitud, sino para mantenerlos cansados. Sin embargo, Dios va a insistir en llevarlos hasta Canaán. Y el primer enemigo del camino nos enseña una verdad que marcará, hermano, toda esta serie de mensajes. El mayor peligro después de la libertad no es regresar a donde estabas, es rendirse antes de llegar al propósito que Dios tiene para tu vida.
Pero mientras nuestras manos, hermano, permanezcan levantadas bajo el estandarte de Jehová Nisi, mientras manos y nuestra mirada siga viendo esa bandera que está en lo alto, que es Dios mismo, ninguna batalla del desierto podrá impedir que Dios complete el viaje que comenzó contigo, con tu familia, en tu casa. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Jehová Nisi, ponte de pie.